Estamos entonces por comenzar el contenido de la unidad sobre historia contemporánea de Guatemala y al presentar este contenido, no solo como objetivo del manual que la facultad nos provee, sino la realidad es que el conocer esa historia nos ayuda a entender, número uno, las condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecen actualmente en Guatemala. Y número dos, también nos ayuda a comprender el lugar que tiene el derecho dentro de nuestra sociedad y en el territorio guatemalteco. Por otro lado, nos ayuda a comprender también cómo el derecho podría aplicarse mejor en nuestro país y cómo en algunos casos hemos oído que Guatemala tiene una deficiencia o que en Guatemala peligra el Estado de Derecho. Y nosotros podemos comprenderlo mejor cuando comprendemos qué lugar ocupa el derecho en la sociedad guatemalteca, en el territorio. Y dos, cuando tenemos ese panorama de la historia más reciente de nuestro país. Así que por eso este contenido, que definitivamente es muy importante, y vamos a desarrollarlo a través de tres, cuatro videos. Voy a presentar uno que te va a dar la historia completa, más o menos desde el año 1920, 22 por ahí, hasta la fecha. Bueno, no hasta este año, sino más o menos hasta el gobierno pasado, el periodo del gobierno pasado. Pero va a ser rapidito. Y luego vamos a complementar con otros tres videos como para ampliar un poquito más la información y tengamos un poquito más de comprensión de ciertos eventos históricos. Entonces, solo vamos a compartir, a preparar el video y después compartir pantalla. Me avisan si escuchan el audio cuando le active el video. Ah, es este. Sí, están viendo ya el video, el dibujito ese que está ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, voy a activarlo y me indican si se escucha, si escuchan el audio del video. Torturados, encarcelados o exiliados. ¿Se se escucha. escucha? Sí, Ok. Bueno, entonces, atención por favor con esto. Voy a verificar de la velocidad que le tengo. Ahí está, no hay mucho. Uno de esos sucesores fue Manuel Estrada Cabrera, dictador que gobernó de 1898 a 1920 y sería inmortalizado en la clásica novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Sí se ve el video, ¿verdad? sí, solo que Sí está lo tienen en deletreado. pantalla, lo tienen en pantalla, ok. Es que me salió aquí una notificación, pero estamos bien entonces. Estrada Cabrera trajo avances en materia técnica, pero a un costo enorme que pagarían todos menos la oligarquía del país. Los indígenas se vieron obligados a trabajar para la United Fruit Company, una compañía bananera de Estados Unidos, y cada vez que surgían huelgas, los reprimía brutalmente. Se imaginaba a sí mismo como un portador de luz y cultura en una tierra atrasada, llamándose a sí mismo el maestro y protector de la juventud guatemalteca. En reacción al doble discurso de Cabrera, la huelga de Dolores comenzó por esta época. Estudiantes de la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala salieron a las calles durante la Cuaresma, encapuchados para evitar represalias, para protestar contra la injusticia y la corrupción. La tradición se esparció por las ciudades universitarias de todo el país, culminando con un desfile por las calles principales el viernes anterior al Viernes Santo, tradición que continúa hasta el día de hoy como el desfile de bufos. El gobierno de Estrada Cabrera comenzó a desmoronarse después de que un terremoto en 1917 devastó Guatemala y el dictador estropeó los esfuerzos de recuperación. Esto empujó a la élite a crear una oposición que se unió en torno al Partido Unionista, un grupo conservador que pronto sacaría del poder al dictador, primero cuando lo declaró mentalmente incapacitado para gobernar y luego, una vez que se negó a irse, organizando una respuesta militar para sacarlo por la fuerza. Esto derivó en una breve guerra civil en abril de 1920, lo que los guatemaltecos conocen como la Semana Trágica. Después del derrocamiento de Estrada Cabrera, Guatemala entró en un periodo de inestabilidad que finalizó en 1931 con la elección del general Jorge Ubico como presidente. Ubico modernizó la infraestructura del país, reprimió duramente a la oposición, pero también a cualquiera en su gobierno que considerase corrupto. Una forma en que hizo esto fue con la aprobación de una ley de probidad en la que obligó a todos los funcionarios públicos a declarar sus bienes antes y después de dejar el cargo. Aunque claro, él estaba exento y usó su posición para enriquecerse, comprando tierras en todo el país a un precio fijado por él mismo. Su fin llegó repentinamente. En junio de 1944, después de que una mujer de nombre María Chinchilla Recinos
Hago una pausa para agregar un par de cositas más con este presidente. Este Jorge Ubico fue quien mandó a construir el Palacio Nacional y dice, según se relata, fue la esposa de él quien eligió el color, que fue como un verde, más o menos. Un número uno y número dos, algo que a veces no se dice es que procuró pagar toda la deuda externa que tenía el país y de hecho lo hizo. Sin embargo, a costa de lo que ya mencionamos, ya mencionó aquí el video, porque había una grave crisis social y política. Lick, disculpe, antes de que le dé play, Ajá, es cierto, bueno, eso me lo contaba una señora que mi mamá cuidaba, que ya tenía como ajá, 99 años, en donde dice ajá. que este señor Jorge Ubico paseaba a caballo en toda la Avenida Reforma. Así No sé si dicen, es sí, cierto. el fin de semana. Correcto, Mm, correcto. Y según también me han comentado personas de la tercera edad, que él como que mandó a remozar toda esa parte. Había por ahí, por el aeropuerto, había un hipódromo y allí habían competencias de caballos, cosas así, más o menos. Pero sí, hay cosas que son ciertas. mm, Ahora, pasemos a esta María Chinchilla Recinos. Ella fue una maestra y el fallecimiento de ella en una represión del ejército en esa época, en ese año precisamente, 1944, marcó la celebración del Día del Maestro. Recuérdate, ¿en qué fecha se celebra el Día del Maestro? 25 de junio. 25 de junio. Pero obviamente ahora no se celebra conmemorando lo que sucedió allá, porque ella falleció dentro de esa lucha para que las condiciones del país mejoraran. No, ahora se hacen actos y cosas así, pero esa es otra historia. Está como, deberíamos de conmemorar también esa conciencia social que ella tuvo. Dejo eso a un lado y continúo. Fuera asesinada por la policía en una manifestación pacífica contra el régimen, se convocó una huelga general masiva que lo obligó a renunciar. Ubico todavía trató de ser el poder detrás del trono, pero esto también terminó cuando un pequeño grupo de estudiantes y soldados atacaron el Palacio Nacional y lo obligaron a exiliarse en octubre de 1944, un evento que los guatemaltecos conocen como la Revolución de Octubre. Una vez triunfadores, los revolucionarios establecieron un gobierno interino y convocaron a nuevas elecciones. Justo cuando parecía que Guatemala estaría condenada a una sucesión de nuevos dictadores, las elecciones de 1945 llevaron a un filósofo, Juan José Arévalo, a la presidencia. Arévalo, en el poder de 1945 a 1951, sobrevivió 25 intentos de golpe de Estado por parte de las fuerzas militares conservadoras. Estableció el sistema de seguridad social de la nación, una oficina de asuntos indígenas, un moderno sistema de salud pública y leyes laborales liberales, además de otorgar finalmente a las mujeres el derecho de voto en 1946. Arévalo fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz, quien continuó las políticas de Arévalo, instituyendo reformas agrarias que tenían la intención de dividir las grandes fincas y fomentar la productividad de los pequeños propietarios. También expropió varias tierras baldías concedidas a la United Fruit Company durante los años de Estrada, Cabrera y Ubico. Se pagó una compensación al valor que las compañías habían declarado en sus impuestos, que era muy por debajo de su valor real, y se anunció que las tierras serían redistribuidas a los campesinos. Sin embargo, la Guerra Fría estaba en su apogeo, así que el anuncio de inmediato encendió las alarmas en Washington, que leyó lo que estaba pasando en Guatemala como un gobierno comunista, y pronto Eisenhower autorizó a la CIA a fomentar una invasión liderada por el coronel Carlos Castillo Armas en junio de 1954. Con el apoyo de Estados Unidos y una campaña de desinformación que hacía parecer las fuerzas invasoras más grandes de lo que eran, el golpe triunfó. Arbenz fue exiliado, los movimientos obreros y campesinos fueron disueltos, miles de simpatizantes del régimen anterior fueron asesinados, arrestados o exiliados, se derogó la ley de reforma agraria y se cerró la apertura política. El camino. Lo detengo un momento para que ustedes miren esa pintura. Observen que en el centro está Carlos Castillo Armas. Y aquí tenemos a los dueños de las fincas. Entonces, y tenemos aquí atrás está el representante, pues es un sacerdote, ¿no? Y habla de la Iglesia Católica, pero miren de la mano. ¿Qué significa la mano en esa posición para un sacerdote? Ahí sí me quedo perdido, Lick. Ven la mano ahí, ¿no? ¿No han visto el Papa cuando saluda? El Papa Está le... como bendiciendo, ¿no? Correcto, esa es el simbolismo ahí en esa pintura. Ahora, ¿qué postura tiene Carlos Castillo Armas con respecto a los dueños de las fincas, de las empresas?
Apoyo, tal vez. ¿Qué postura tiene él? Obsérvenlo bien. Como de traidor, no sé. Bueno, eso es lo que intenta dar de mensaje la pintura. Pero miren Ujú, las rodillas, mírenle la cabeza, inclusive la sonrisa, y ujú. luego la posición. Vean que tiene una mano para acá y esta otra la está llevando de este lado. ¿Qué postura tiene? Imagínate, te lo voy a contrastar. Si fueran dos empresarios que están cerrando un acuerdo, ¿uno de los dos tendría esta postura, sí o no? No. No, estarían como a la misma altura y mirándose a los ojos. Pero este fulano ni les está viendo a los ojos y está como arrodillándose. Y vean al ejército también. Miren que este soldado cómo está. Entonces, aquí lo que el autor está tratando de representar es que ellos se rindieron ante el dominio. Estos representan los dueños de la finca bananera, representan también a los dueños de los puertos. Y vean, aquí hay un barco y vean la bandera que hay. ¿Qué más tenemos por ahí? Por ahí debe haber un ferrocarril, no está, pero estos representan a los dueños de la finca bananera, los puertos, el ferrocarril que servía de transporte, especialmente de carga y el tema de exportación, importación, y ellos también dominaban o tenían propiedad de la empresa eléctrica del país. Entonces, exactamente, se ve obligado, Yulisa. Entonces, pero de todas maneras, él también se está rindiendo. Y vean a los pobladores. Miren, ellos, aquí el ejército, miren la rodilla de este hombre, este como esclavizado, vean a ellos, etcétera. Entonces, esta pintura, vean aquí, niños, etcétera. Entonces, al final de cuentas, la pintura procura mostrar una realidad que se Sí, no, vivió es en la que se época. siente el poder. Correcto, correcto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Solo quería que hiciéramos un breve análisis de esa Vicky, pintura. pero yo quería Dime, no te hablar, preocupes. si alguien se quedó con la duda de eso, también en YouTube hay un video donde explican esa pintura porque si no estoy mal la pintó el esposo de Frida Kahlo, no sé Ok, cómo se llamaba, ok, pero sí está toda la explicación de esa pintura que hasta a él se le volvió un problema lanzar esa definitivamente. pintura y no sé en qué país está en estos momentos. Hace unos años la trajeron aquí a Guatemala, pues la volvieron a ir. Claro, muchas gracias por el aporte. Gracias, gracias. La cara de la bomba, ¿quién es o qué representa? Es el presidente de Estados Unidos que estaba en ese momento. Correcto, detrás de todo eso. Entonces, hay un videíto también que voy a utilizar uno de ellos que habla de toda esa parte de cómo intervino Estados Unidos, pero son breves. Entonces, vamos a continuar. No violento hacia la reforma económica y política a través del proceso democrático fue efectivamente cerrada en Guatemala y en otras partes de la región por las próximas décadas. Castillo Armas convocó a elecciones donde él era el único candidato, pero el gusto de ser presidente no le duró mucho. Fue asesinado por un guardia presidencial en julio de 1957. El cargo entonces pasó al hombre elegido por el ejército, el general Miguel Ydígoras Fuentes. El nuevo líder enfrentó una rebelión de militares que se oponían a la represión del gobierno, pero pronto fue derrotada. Los que sobrevivieron se unieron a grupos estudiantiles y al PGT, o Partido Guatemalteco del Trabajo, un grupo comunista de larga data que se había radicalizado como resultado del golpe de armas para formar las Fuerzas Armadas Rebeldes, o FARC. El establecimiento de las FARC en 1962 marcaría el comienzo de un conflicto violento que duraría hasta que se firmó un acuerdo de paz en diciembre de 1996. Durante los siguientes 30 años, la violencia se convirtió en un elemento básico de la vida política. Más de 200.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas civiles, fueron asesinados en una de las guerras civiles más brutales de la Guerra Fría en América Latina. La violencia alcanzó sus niveles más altos a fines de la década de 1970 en las áreas urbanas y luego a principios de la década de 1980 en las áreas rurales. Se quitó el voto a los analfabetas, privando de sus derechos alrededor del 75% de la población. Se revivió la fuerza de la policía secreta y la represión militar se volvió común.
Los problemas de Guatemala se vieron exacerbados por un fuerte terremoto en 1976 que mató a unas 22.000 personas y dejó alrededor de 1 millón sin hogar. La mayor parte de la ayuda enviada para los necesitados nunca llegó a ellos. A principios de la década de 1980, 4 grupos guerrilleros distintos, principalmente indígenas, se unieron para formar la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y la represión militar de los elementos antigubernamentales en el campo alcanzó su punto máximo, especialmente bajo la presidencia del general Efraín Ríos Montt, un cristiano evangélico que llegó al poder mediante un golpe de Estado en marzo de 1982. Un gran número de personas, principalmente hombres indígenas de más de 400 aldeas, fueron asesinadas en nombre de la lucha contra la insurgencia, la estabilización y el anticomunismo. Más tarde se estimó que se produjeron 15.000 muertes de civiles como resultado de las operaciones de contrainsurgencia solo durante el mandato de Ríos Montt, sin mencionar los 100.000 refugiados, de nuevo en su mayoría mayas, que huyeron a México. El gobierno obligó a los pobladores a formar patrullas de autodefensa civil, que luego fueron acusadas de algunas de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Ríos Montt. En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por el general Óscar Humberto Mejía, pero los abusos continuaron. En respuesta a los continuos informes de violaciones de derechos humanos y masacres de civiles, los Estados Unidos cortaron. Ese que dibujaron ahí no es Óscar Humberto Mejía Víctor, oye, este es Jorge Serrano Elías, así que hay un error ahí en este videito. La asistencia militar a Guatemala, lo que a su vez resultó en la elección de un presidente civil en 1986, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, del Partido Demócrata Cristiano. Había la esperanza de que Cerezo Arévalo moderaría los excesos de la élite y los militares y establecería las bases para una verdadera democracia, pero la transición solo fue de hombres, no de poder, y cuando terminó el mandato de Cerezo Arévalo en 1990, no parecía haber habido ningún progreso real. En un caso dramático en 1990, la antropóloga guatemalteca Mirna Mack, quien había documentado la violencia del ejército contra indígenas en zonas rurales, fue asesinada a puñaladas. El ex jefe de la Guardia Presidencial de Vinicio Cerezo, el joven Juan Valencia Osorio, fue declarado autor intelectual del asesinato y condenado a 30 años de prisión, pero se desapareció antes de que pudiera ser detenido. Los siguientes años tuvieron muchos altibajos. Un nuevo presidente, Jorge Serrano Elías, intentó ejecutar un autogolpe en 1993, pero fracasó y fue enviado al exilio. El Congreso entonces lo reemplazó con el Procurador de los Derechos Humanos, el señor Ramón de León Carpio. El nuevo presidente decidió abrir un proceso de paz con la URNG, que culminó con su sucesor, Álvaro Arzú, del Partido Avanzada Nacional, o PAN, de centro-derecha. Los acuerdos de paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996. Después de 36 años, la guerra civil había dejado un saldo de alrededor de 200.000 guatemaltecos asesinados, 1 millón de damnificados y miles de desaparecidos. Sin embargo, la esperanza de una sociedad verdaderamente justa y democrática ha quedado solo en eso desde 1996. Las organizaciones internacionales critican regularmente el estado de los derechos humanos en el país y los activistas de derechos humanos guatemaltecos son amenazados o simplemente desaparecen con regularidad. Los principales problemas, pobreza, analfabetismo, falta de educación y malas instalaciones médicas, mucho más comunes en las zonas rurales donde se encuentra la población maya, siguen estando muy lejos de ser resueltos. No ayuda en nada que la corrupción ha sido un constante entre los mandatarios del país. De los 7 presidentes que han sido electos desde entonces, 5 han tenido serias acusaciones de corrupción, ya sea por las autoridades guatemaltecas o por CICIG, un organismo internacional de la ONU, creado en 2006 para combatir la corrupción en el país. Eso incluye a 3 que fueron arrestados y uno más, Jimmy Morales, al que le arrestaron a su hermano y a su hijo. De las atrocidades de la guerra civil ha habido poca rendición de cuentas. El caso más importante fue el juicio de Ríos Montt, que presidió sobre algunos de los peores abusos de la dictadura y fue acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Su caso frente al tribunal comenzó oficialmente el 19 de marzo del 2013 y fue declarado culpable el 10 de mayo del 2013, la primera vez que un país juzgaba y condenaba a uno de sus mandatarios por genocidio. Sin embargo, la Corte Constitucional de Guatemala primero decidió nulificar el juicio del 20 de mayo del 2013 por defensa inadecuada del otrora dictador y después declaró una condena improcedente por la avanzada edad de Ríos Montt. Al final, murió sin que su caso se resolviera. Claro que la sociedad no se ha quedado de brazos cruzados ante la corrupción y los abusos. El país ha visto movilizaciones masivas en contra de presidentes específicos, a favor de CICIG o en contra de diferentes políticas. Algunas de las más grandes fueron en 2015, cuando un escándalo de corrupción en las aduanas guatemaltecas llamado La Línea se hizo público. El caso terminó con la vicepresidenta Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina en prisión, además de múltiples otros funcionarios. Las protestas más recientes fueron a finales del 2020, cuando enfurecidos por recortes a la educación y la salud, los protestantes incendiaron el Congreso. Los guatemaltecos también han intentado elegir políticos no tradicionales. Me detengo aquí porque estos protestantes, o sea, eran algunos universitarios y el incendio del Congreso se logró determinar que hubo una mano criminal ahí y que inclusive habían preparado ciertos elementos para que al momento que estuvieran los manifestantes, alguien más quemara el Congreso,
que obviamente no era, quienes promovieron esa quema no fue todo el Congreso, obviamente fue como un salón, pero fueron grupos externos a los manifestantes. Entonces, eso no sé, no recuerdo si ya se dilucidó o no, pero aquí dice que fueron los manifestantes, pero la realidad es que no fueron ellos. En 2015 votaron por Jimmy Morales, un comediante que se volvió famoso con su show Moralejas, que duró más de una década en televisión. Su mensaje de campaña, ni corrupto ni ladrón, resultó popular, pero su presidencia fue desastrosa. Hizo poco para resolver los problemas de Guatemala, fue demasiado débil frente a Trump, al no solo dejar de protestar siquiera por los derechos de los inmigrantes guatemaltecos, sino aceptar también ser un tercer país seguro, un desastre para otros inmigrantes centroamericanos. Peor aún, también se vio involucrado en escándalos de corrupción. En enero del 2017, la CICIG encontró pruebas de que su familia parecía estar metida en el lavado de dinero. Asimismo, en agosto del 2017, la CICIG comenzó a investigar denuncias de donaciones ilegales a la campaña de Morales. Como resultado, el presidente hizo todo lo posible para expulsar al organismo internacional del país, acusándolos de intervención en asuntos internos. Esto generó protestas masivas y una crisis constitucional. Pero al final, lo logró. El mandato de la CICIG tenía fecha de expiración en septiembre del 2019 y se aseguró de no renovarlo. No solo eso, el gobierno de su sucesor, Alejandro Yamatei, un conservador acérrimo, arrestó a la exmandataria de CICIG, Lady Santizo Rodas, acusándola de obstrucción de justicia en lo que parece ser una represalia política. Mientras tanto, Yamatei ya ha tenido un gobierno tumultuoso, debido no solo a COVID-19 y las protestas que esto ha generado, como las que terminaron con el incendio del Congreso, pero también el crimen y lo mucho que ha sufrido la economía. El país enfrenta enormes desafíos, pero Yamatei no parece estar a la altura. Y así, la democracia de Guatemala parece cojear, por ahora, hacia un futuro incierto. Listo, un dato reciente es que esa mandataria de la CICIG, Es muy normal que necesitemos sentir orgullo patrio. esa mandataria, ex mandataria de la CICIG que estaban enjuiciando precisamente esta semana, el juez declaró falta de mérito y entonces creo yo que todavía están en el proceso de dejarla en libertad porque las acusaciones pues no procedían. Dejamos este video que nos da como un panorama completito de eso, pero es breve, por supuesto. Es un panorama bastante breve, pero nos ayuda a tener como un panorama. Realmente, si quisiéramos ahondar por cada presidente, nos llevaríamos mucho tiempo. Voy a ver si les consigo algún material que nos permita incidencias importantes de cada periodo presidencial, más o menos desde 1944 hasta esta fecha, por lo menos para que ustedes tengan o puedan investigar un poquito más y tengan un panorama claro y específico de cada presidente. Pero por efectos de tiempo, pues no lo podemos poner. Pero sí quiero agregar 3 elementos importantes porque resulta que el periodo de 1944 a 1954, esos son 10 años a los que los estudiosos le llaman la primavera democrática de Guatemala, porque se considera que fue el único momento de nuestra historia en donde el país y el sistema político sí tenía bases reales para vivir en democracia, número uno, y dos, para encaminarse al desarrollo. ¿Te recuerdas que ayer estábamos analizando el hecho de que nuestro país tiene unos 200 años de atraso en cuanto a desarrollo industrial? Y precisamente esa inestabilidad política es la que ha generado también que se mantenga esa situación en nuestro país. Bueno, vamos a ver esos 3 videos también, así cortitos, para reforzar precisamente esos 10 años específicamente. Así que vamos a prepararlo. Este lo quitamos y vamos con este. Ya vamos. Perdón, hay algo que no hice porque tengo que, hacia estamos, entonces sí. Universitario. Después de varios años de trabajo en las universidades argentinas, retornó a Guatemala como candidato presidencial. El general Perdón, este video nos habla de el doctor Juan José Arévalo, que fue el presidente que resultó electo después de la revolución de 1944. Que por cierto, también debo mencionar que esa revolución, en el video primero que vimos, el narrador señaló que fue un grupo pequeño el que llegó al palacio y todo lo demás,
pero no fue así. De hecho, yo me adelanté, este es el video de la revolución del 44 y en donde hay imágenes y vamos a ver que realmente no fue un grupo pequeño, sino fue un gran grupo de personas. Hay con ustedes este video. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la Plazuela Barrios, recorriendo las 18 calles, la Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Los carteles que exhibían eran portavoz del sentir del pueblo guatemalteco. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el Poder Ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944, después de haber derrocado al régimen de Ponce Baides, que a la sazón gobernaba a Guatemala. Los manifestantes hicieron alto al llegar al edificio de Correos, donde se encontraban los miembros de la Junta Militar, integrada por el entonces mayor Francisco Javier Arana, el entonces capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido. Aplausos, vivas y muchas demostraciones de simpatía recibieron los triunviros haciendo uso de la palabra el ciudadano Toriello, quien emocionado se dirigió al pueblo. Por doquier se observan caras conocidas. En aquel entonces, muchos jóvenes estudiantes que ahora son connotados profesionistas y muchos desaparecidos que ya pagaron su tributo a la madre tierra. Los servicios de policía y tránsito eran desempeñados por niños y jóvenes Boy Scouts y gentes humildes y hasta inválidos que, dando muestra de civismo y amor a la causa, se ofrecieron a ayudar. El 9 de noviembre de 1944, el embajador mexicano acreditado en Guatemala, señor don Romeo Ortega, llegó al Palacio Nacional para anunciar a la Junta su reconocimiento por el gobierno del hermano país, México, que fue el primer gobierno que otorgó su beneplácito. Posteriormente llegó con el mismo fin el excelentísimo embajador de la Gran Bretaña, Sir John Holston Ledge, y el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr. Boaz Long, siendo la primera junta militar que Estados Unidos reconoció en América. Así recibió la Junta el reconocimiento de los gobiernos de China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Un desfile cívico en ordenada formación y disciplina recorrió las calles de Guatemala, pasando por el frente del Palacio Nacional, integrado por la Guardia Cívica, compuesta por ciudadanos que espontáneamente se ofrecieron a formar filas para sostener con su respaldo y apoyo a la Junta. Respondo a la pregunta. Esta era una junta de 3 personas. En ellos residía el gobierno del país. Dado a que habían derrocado al presidente, obviamente disolvieron el Congreso, si es que lo había, disolvieron pues, esas instituciones principales del Estado. Pero alguien tenía que ejercer ese poder. Y por eso es que delegaron en 3 personas lo que se llamó Junta de Gobierno.
ninguno de ellos era presidente o como tal, sino simplemente el tema es que los tres eran los que determinaban el destino del país. ¿Para qué era? Para que el gobierno no se quedara sin cabeza, sin dirección, etcétera, y para que le pudieran dar dirección al país, como lo hicieron específicamente, porque por acá nos van a decir, ellos convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente para poder promulgar la constitución, la nueva constitución política. Sigo. Un impresionante espectáculo ofreció esta concentración en el Parque Central, donde entonaron el himno nacional de Guatemala emocionado. El entonces universitario José Mata Gavidia pronunció un discurso lleno de entusiasmo. Vean cómo estaban los universitarios allí, qué elegancia. El ciudadano Jorge Toriello contestó las palabras del joven orador y se dirigió al pueblo allí reunido. Otro acontecimiento relevante de esos días fue la presentación de los elementos del Ejército de Guatemala, quienes llevaron a cabo una concentración en el Campo Marte y ante los miembros de la Junta juraron defender los principios de la Revolución del 20 de octubre. La oficialidad, elementos de caballería, escuela politécnica y la tropa en general estuvieron presentes. Presidieron esta ceremonia los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y sus más allegados funcionarios. La Guardia Civil, abordando vehículos particulares, se dedicó a patrullar la ciudad para ofrecer seguridad a los habitantes de la capital. Y hasta las mujeres tomaron parte en esta gesta cívica. Se ofrecieron al pueblo elecciones libres para diputados que habrían de integrar el Congreso, y para el efecto, se integraron 10 mesas en los distintos sectores de la capital, donde los ciudadanos, con todo orden y tranquilidad, se acercaron a otorgar sus votos. El crecimiento urbanístico de Guatemala, su electrificación e industrialización, el mejoramiento de las clases obreras y campesinas y la seguridad al capital. La paz, base fundamental que solo podrá lograrse con la unificación del guatemalteco. Yo soy revolucionario y lo voy a hacer. Ahí estamos. Estamos con él. Ahora sí, pues les voy a poner este video del presidente Juan José Arévalo, que menciona algunas de las acciones que él realizó como presidente. Y que vas a ver que esas acciones todavía están vigentes y tristemente no han cambiado o no se han actualizado, que debería de suceder, ¿no? Pero bueno, es importante conocer esto también. Once Baile desató feroz persecución contra la oposición política, obsesionado con el poder. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Un levantamiento militar y civil con participación de estudiantes y obreros echó por tierra sus absurdas ambiciones. La caída de Ubico no significó la liquidación de los restos totales del rey, pero habían caído las principales bases del poder. Además, el pueblo se dio cuenta de que la dictadura no era inconmovible. Por lo que más se luchaba era por la libertad. Libertad de organización, libertad de expresión de las ideas, libre locomoción. Guatemala había estado 14 años arrojada, encerrada dentro de las 4 paredes de sus fronteras, sin tener acceso al desarrollo de la legislación social, del seguro social, menos de la reforma agraria. Los partidos políticos se comenzaron a formar a través de la participación fundamentalmente de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes. Dos de los más representativos de los partidos políticos que en ese tiempo se formaron fueron el Frente Popular Libertador, que siempre fue llamado el Partido de los Estudiantes Universitarios,
y Renovación Nacional, que fue llamado el Partido de los Maestros, porque efectivamente fue dentro del seno de Renovación Nacional de donde de uno de sus miembros, el licenciado Juan José Orozco Posada, nació pronto la idea de llamar a Arévalo como candidato a la presidencia cuando se convocara a elecciones. Arévalo finalmente llegó a Guatemala en septiembre. Fue un recibimiento potente. Todos los diarios destacaron la forma en que el pueblo se había volcado a las calles a recibir al candidato popular, el doctor Juan José Arévalo. Después del derrocamiento de Ponce Baides, la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el ciudadano Jorge Torriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana, toma el poder. Esta junta reajusta el organismo político y restaura la fe que los guatemaltecos ya habían perdido. Entonces convocan a elecciones generales para elegir a diputados, presidente y constituyentes para redactar una nueva constitución. En las elecciones de diciembre de 1944, Arévalo es electo presidente, con una mayoría del 85% de los votos. Al día siguiente comenzaron ya los ataques contra Arévalo y nunca la prensa, especialmente el imparcial, tuvo una actitud que respondiera a su nombre, de imparcialidad, sino una actitud de ataque sin reconocimiento a los méritos del gobernante y a las realizaciones que se estaban desarrollando. Por supuesto, algunas cosas no pudieron ser negadas, pero jamás hubo por lo menos un apoyo para el desarrollo de la legislación laboral, del régimen de seguridad social, para la política internacional que fue tan maravillosa en aquellos años, ¿no? Yo siempre he sostenido que una de las cosas fundamentales fue ese celo que tenían los políticos de antaño, los políticos de la derecha política, por la actitud intelectual y por la calidad intelectual de Arévalo. Recordemos en este sentido, Arévalo no era solo un doctor en pedagogía y ciencias de la educación, era un autor de obras importantes en el campo pedagógico. En su periodo de 6 años, de 1945 a 1951, importantes obras fueron llevadas a cabo. Se amplió la inversión pública en la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. Las fueron Ups. A las municipalidades, se le dio autonomía al Seguro Social, al Banco de Guatemala. Por su parte, la entonces esposa del presidente, señora Elisa Martínez, creó una red de guarderías y comedores infantiles para cuidar y alimentar a los niños de las madres trabajadoras. La clase trabajadora aprovechó el clima de libertades políticas y sociales para organizarse en sindicatos, federaciones y confederaciones. La emisión del Código de Trabajo fue una de las conquistas más importantes logradas por la clase trabajadora a través de su organización y movilización. Puesto en vigencia el 1 de mayo de 1947, fue celebrado con regocijo y entusiasmo por los trabajadores urbanos y rurales de Guatemala. En dicho código se reconocieron los derechos de huelga y sindicalización que habían sido suprimidos por la dictadura. Se establecieron jornadas laborales reglamentarias de 8 horas, en lugar de las de 10, 12 y hasta 14 horas acostumbradas. Así también se reconoció el pago de horas extras, el séptimo día y las vacaciones anuales. Para las trabajadoras y futuras madres, un descanso de 75 días, en lugar del despido que era usual. Además, la indemnización a razón de un mes por cada año de trabajo. También se estableció la fijación de salarios mínimos por comisiones paritarias de patronos y obreros. En su lucha por la correcta aplicación de la ley, los trabajadores lograron amplias mejoras de sus condiciones laborales, salariales. Estos fueron pasos adelante, recorridos con esfuerzo, sudor y sangre por el pueblo de Guatemala, en el largo y arduo camino hacia la democracia. Después de entregar la presidencia, viajó a distintos países, por invitación de sus gobiernos. Y también porque su sucesor, el entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, lo designó embajador. Pero en 1954, al ser depuesto el presidente Arbenz, esta vez por el gobierno norteamericano, este dejó de ser embajador. Bueno, me detengo ahí con este presidente, ya saben, un intelectual. Bueno, quizás no hemos tenido presidentes intelectuales desde entonces, además de él, el coronel Jacobo Arbenz, y vamos a terminar con este video para que tengamos un panorama de esa transición entre el periodo de la revolución del 44 a el gobierno del poder militar en Guatemala, hasta que finalizó todo ese proceso, bueno, el periodo también del conflicto armado interno, hasta que finalizó, por un lado, con la promulgación de la Constitución, que hoy está vigente, y por otro lado, con la firma de los acuerdos de paz, que entonces tiene a nuestro país como está ahora. No hemos llegado a una democracia completa realmente. Todavía se le llama a este periodo como democracia incipiente, es decir, como que quiere
crecer y la democracia, pero todavía no termina de madurar, etcétera. Y es lo que o esa es una de las razones por qué las condiciones sociales, económicas y políticas en nuestro país están como están, más otros factores que han venido a incidir en el desarrollo de los años. Pero terminemos entonces con este otro. Lo va a implementar con mayor fuerza, digamos. A todo esto, un contexto que hay que dar porque es muy clave. Guatemala tenía prácticamente todo privatizado. La compañía es United Fruit Company, norteamericana, manejaba absolutamente todo, desde el... Esto está hablando más o menos siempre en este periodo de 1944 a 1954. Puerto al ferrocarril, todo corría por cuenta de esta compañía. Esto para que entendamos un poco, porque lo que va a pasar es que Jacobo Arbenz va a llegar un poco con esta idea de empezar a nacionalizar. De hecho, va a crear la hidroeléctrica nacional Marinalá, va a crear una carretera que va a decir que lo va a hacer para que el Estado también pueda manejar, digamos, cómo van los productos, entre otras cuestiones en este sentido, pero que sin duda la más relevante tiene que ver con la reforma agraria. Y ahora sí, si les parece, escuchamos a Cindy Poroj. Ella es politóloga y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, guatemalteca, que nos contaba un poco acerca de cuál era la situación de los campesinos y de los indígenas previo a la llegada de Arbenz, las leyes que permitían incluso asesinar a un campesino si estaba en territorio de que, digamos, que el dueño podía asesinarlo y esto era legal. Si les parece, escuchamos a Cindy Poroj que nos contaba acerca de esto. El decreto 1816 que establecía el derecho de los finqueros a portar armas y matar al campesino sorprendido en su propiedad. También había una ley de peonaje. Esta establecía que los campesinos o la población indígena sobre todo debía prestar servicios dentro de las fincas. Era un régimen prácticamente colonial. Y luego los gobiernos previos también establecían o garantizaban mano de obra gratuita prácticamente a los grandes terratenientes. Estos son algunos de los cambios que se implementaron a través de códigos de trabajo y posteriormente la tan cuestionada y por la cual se le califica incluso de comunista a Arbenz, un decreto 800 que garantizaba el uso de tierras ociosas que no tenían algún servicio para que los campesinos o población indígena sobre todo pudiera cultivarlas y sacar algún beneficio. Esto definitivamente fue generando malestar dentro de esta élite económica que había asegurado su poder económico garantizándose mano de obra gratuita y mano de obra forzada barata en complicidad con el Estado liberal. Bueno, una situación ahí como Cindy Poroj lo contaba, los campesinos, los indígenas no podían ser dueños de las tierras, solo se le daba a la oligarquía, a la élite. Esto de que la ley avalaba que se asesine a un campesino si estaba en territorio, digamos, que el dueño de la tierra podía asesinarlo directamente, es una y locura. lo encontraba ahí, y esto legal, Sí, ¿no? Esto sí, sí. estaba en la ley. Y bueno, y lo que va a hacer es esta reforma agraria que, como lo contaba Cindy también, va a buscar que todas aquellas tierras ociosas, o sea, que no estén siendo cultivadas, sean expropiadas, pero incluso lo contaba la nieta de Arbenz, que veía una entrevista que le hicieron también, que tenía que pasar un año, o sea, que se tenían que comprobar varias cosas para que finalmente esa tierra sea expropiada y puedan los campesinos y los indígenas ser dueños de esta tierra. Bueno, por supuesto, como les decía, o sea, si bien eran varias las políticas públicas que habían llevado adelante, un código de trabajo que intentaba regular toda esta mano de obra barata, como lo contaba Cindy, sin duda el tema de la reforma agraria, de buscar que todos aquellos que no habían tenido la posibilidad de tener sus propias tierras para cultivar, la tengan, fue como la gota que rebasó el vaso y finalmente lo que termina pasando, les decía que Jacobo Arbenz asumió en el 51, va a gobernar hasta el 53 y va a ser el primer golpe de Estado. O sea, la nieta de Arbenz contaba que al menos sufrió 48 intentos de golpe de Estado en estos 3 años. Se calcula que Arévalo, que había sido presidente anterior, habían intentado como al menos 30 veces dar un golpe de Estado. El argumento que va a esgrimir, sobre todo Estados Unidos, la CIA, o sea, que lo va a hacer a través de la CIA, que lo va a hacer con esta compañía de frutas que les decía, va a ser que Arbenz era comunista, ¿no? O sea, sobre todo esto se va a empezar a formar esta idea bien fuerte después de la reforma agraria, algo que el propio Arbenz negaba, porque antes de la dictadura estaban prohibidos los partidos políticos y él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones que no era comunista, bueno, digo, y si así lo fuese, ¿no? Pero este golpe de Estado les decía que me parecía muy importante porque va a ser el primer golpe de Estado que la CIA, al menos En 1954, finalmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el apoyo de varios gobiernos de América Central, hicieron una ofensiva final en la ciudad de Guatemala y en el país, por lo cual Arbenz se vio obligado a renunciar. Pero una de las imágenes que a todos los guatemaltecos nos ha quedado grabado hoy es la humillación pública que tuvo que sufrir Jacobo Arbenz al salir del país. Se le denunció incluso de poseer joyas que había comprado con fondos del erario público, por lo que le hicieron desnudarse frente a las cámaras en un acto de total humillación. Él tuvo que buscar asilo político en Europa, por el cual tuvo muchas complicaciones ante la campaña de desprestigio que había realizado la CIA, debiendo exiliarse por algunas temporadas en República Checa, incluso China, y finalmente pues algunos años en Uruguay y Cuba. Bueno, ahí lo escuchábamos, cómo Jacobo Arbenz va a terminar renunciando cuando llegan las fuerzas norteamericanas, empiezan a bombardear el país. Él se termina yendo de Guatemala el 27 de junio de 1954 y en esta imagen icónica de la que hablaba Cindy, cuando va a salir en el aeropuerto, lo hacen desnudar y es una foto bastante conocida. De hecho, bueno, se han hecho campañas en base a esa imagen. Ah, mira, no tenía idea.
Sí, como cuestionándolo, es bastante reciente, haciendo la misma imagen de que se saca la camisa, que es la foto, digamos, más conocida. Sí. Bueno, en relación a esto que lo acusaban, bueno, lo que contaba Cindy de las joyas, y lo hacen desnudar públicamente, ¿no? En señal de humillarlo. Pero eso es algo que los guatemaltecos recuerdan bastante fuerte. Este es el último discurso de Arbenz cuando llegan las fuerzas de seguridad estadounidenses, le dan el golpe de Estado. Y si les parece, lo escuchamos porque me pareció realmente muy claro. Lo repito, esto pasó en el 54 y él cuestiona por qué Estados Unidos está haciendo esto y dice que espera que no sea o que no pase lo mismo en los países latinoamericanos. Lo escuchamos, el último discurso de Arbenz en el poder. ¿Sabías que si no te logra hacer esto, parpadear un no? Ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía fruitera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Y como estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Bueno, clarísimo, ¿no? En nombre de qué hacen esto, diciendo cómo las empresas norteamericanas funcionaban en otros países latinoamericanos y diciendo, bueno, espero que esto que está pasando en Guatemala no se propague al resto de los países latinoamericanos. Y repito, esto lo decía en la década de 50, cuando vimos lo que pasó finalmente con las dictaduras latinoamericanas, sobre todo en los 60 y los 70. Sí, igual te podría agregar el 55 golpe de Estado, pero en Argentina, digo, ahí rápido ya tenés gobiernos que se parecen mucho, más por eso te lo traigo, ¿no? Hablas de derechos laborales, o sea, hay como todo un momento también en los 50 de intento de reformismo, ¿no? Sí. De Perón tampoco puede decir que era comunista, ni de cerca. Claro, no, pero digamos progresismo, ¿no? O esto sí, digo, gobierno que promovía leyes laborales, digo, cosas, reformismo, y cómo fueron todos cortados, ¿no? Es interesante eso de la temporalidad, digo, lo que decía después, en los 60, 70, otro ciclo de dictaduras. Sí, y bueno, muy alevosos como esto que pasaba. Bueno, vos mencionabas el tema de Che Guevara, porque lo que dice el Che Guevara es que se volvió comunista cuando pasó por Guatemala. Claro. Él estuvo en el momento del golpe, creo, ahí. Sabés que no sé en qué año exactamente estuvo, me parece que estuvo durante el gobierno, pero no sé si habrá sido, pero bueno, obviamente. Creo que se escapa, te estoy tocando de oído, pero creo que se escapa en ese momento a México. Creo que es así. ¿Será trucada esa fotografía del presidente Arbenz con el Che? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, miren. Pero creo que se escapa en ese momento a México, creo que es así, y ve esa secuencia del golpe, del gobierno cayéndose, etcétera. Muy alevosa. Bueno, lo que va a pasar con Jacobo Arbenz es que finalmente se va de Guatemala. Lo que va a pasar es que la CIA había hecho tanta propaganda en su contra que le va a resultar muy difícil que lo quieran recibir. Claro. Se calcula que a lo largo de toda la historia, después de 54, estuvo en más de 10 países que iban, como lo mencionaba Cindy antes, desde México, Uruguay, a Cuba, a República Checa, entre China, Francia, entre otros países. Jacobo Arbenz en más de una ocasión dijo que su sueño era poder volver a Guatemala, algo que no pudo hacer nunca. ¿Nunca más volvió? Nunca más volvió, no lo dejaron volver. Él muere, bueno, él tiene un hecho muy, muy puntual que es el 5 de octubre de 1965, Arabella, una de sus 3 hijas, 2 hijos y una hija, se suicida. Esto va a ser un golpe muy fuerte para él. Ya les había contado además que también se había suicidado su padre. Esto lo va a dejar muy golpeado. Además, la situación que contaba la esposa, como les contaba en este documental, es que no podían dar entrevistas, no podían hablar con los medios de comunicación, se lo tenían terminantemente prohibido. Y va a morir el 27 de enero de 1971 en México. Es encontrado muerto en la bañera de su casa, en una situación también muy extraña y que nunca se investigó en profundidad. Tenía 57 años y... era re joven el tipo. Re joven. O sea, cuando se muere tiene 57 años. En el 71. O sea que el golpe no tenía 40 años. Sí, no. Sí, de hecho, cuando dan la reconoce como Revolución de Octubre tenía 31. Creo que cuando asume tenía 37 años. Era muy joven. Mirá. Sí, era muy joven. Y va a morir, bueno, a los 57, con todas las sospechas en torno a cómo murió. Se dijo que de un paro cardíaco. Se decía también que había caído un artefacto, como puede ser un secador de pelo en la bañera. No. Bueno, particularmente, además, especialmente la muerte se da en un momento en el que su esposa no estaba de viaje. Digamos, varias situaciones en torno a todo esto que pasó muy, muy extrañas. Lo cierto es que, bueno, muere en esta fecha en México sin haber podido volver a su país, que era parte de su sueño. Recién en el 2011, el gobierno del Estado guatemalteco va a reconocer la responsabilidad que tuvo en este golpe de Estado y también la posterior situación en su exilio, que tan mal también, digamos, la pasó justamente a posteriori. Algo que me decía Cindy es que hasta el día de hoy incluso es muy poco lo que se estudia de Jacobo Arbenz en las escuelas, no es un tema, digamos, al que se le dé mucha importancia, que jugó un rol muy central esto de acusarlo de comunista. Entonces, como que cierto sector por ahí defiende o cree que gracias al golpe de Estado de Estados Unidos se evitó que Guatemala vaya por el camino del comunismo. Eso fue un poco el discurso que jugó, al menos en parte de la sociedad, así que por eso me parecía muy interesante traer este perfil de este personaje tan relevante para entender toda la región. Ahora que está volviendo el comunismo, a los Andes, claro, a los Andes americanos, de la mano de Castillo y Jadwe. Entre comunismo y libertad, sí. Con lo de apropiación que decía Fede Vázquez antes, ¿saben que alojarse hoy en la habitación en la cual estuvo el Che Guevara en la pensión
Bueno, detengo esto aquí porque ya vamos terminando, pero es interesante conocer esa parte de nuestra historia para entender lo que ahora sucede. Otro detalle importante es que toda esta situación, bueno, la CIA en Estados Unidos tenía documentos clasificados y recién, creo yo, que 2010, 2009 por ahí, desclasificaron esos documentos. Inclusive parte del material videográfico que se ve acá es de esa desclasificación que hubo. Pero hay un detalle ahí importante y es que el jefe de la CIA era familiar de los dueños de las fincas, de la finca bananera acá en Guatemala. Y efectivamente se ha logrado presuponer, y quizás no totalmente comprobado, pero es pareciera lo más lógico que dado el hecho de que las acciones del presidente afectaron la economía y el patrimonio de estas personas, entonces hicieron uso de su influencia familiar para luego disfrazar de un evento político como lo es el comunismo y poder provocar esa invasión que hubo en Guatemala y por supuesto la expulsión del presidente y el cambio total del sistema político para que después se diera ese problema del conflicto armado interno, que como ya vimos, hubo un grupo de militares que no estuvieron de acuerdo con todo ese proceso, intentaron derrocar al gobierno que instituyó Carlos Castillo Armas, y más o menos en 1960 hubo una revuelta y ellos se refugiaron en algunas fincas, especialmente en el oriente del país. Yo hace bastantes años, quizás unos 20 años, tuve la oportunidad de estar en uno de esos lugares donde estos militares jóvenes se refugiaron y partiendo de todos esos sectores, ellos crearon los movimientos guerrilleros para para intentar derrotar al gobierno. En el proceso se fueron uniendo con organizaciones políticas, sí, de trasfondo comunista, y ya a la altura de 1982 ya eran abiertamente y políticamente comunistas y socialistas los guerrilleros que hubieron. Pero bueno, entonces todo esto es parte de nuestra historia, interesante conocerla. Yo creo que ya para ir cerrando todo esto y quizás hacer un poco de reflexión, es que yo creo que nosotros no deberíamos, bueno, sí ver toda esta historia importante como un modelo quizás para ver de alguna manera cómo se puede incidir y volver a hacer unos cambios importantes en nuestro país que se necesitan, pero no caer en la nostalgia como parece que caen muchas personas esperando volver al pasado, porque de eso no se puede vivir, volver al pasado, no, 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 sino más bien ver al futuro, aunque traigamos algunas cosas buenas e importantes del pasado. Pero bueno, y otro elemento importante que creo yo que debo señalar es la participación de los estudiantes universitarios, cómo el desarrollo intelectual les dio a ellos una perspectiva diferente y de alguna forma buscaron incidir en la sociedad de forma práctica, no como se da en muchos casos ahora, ¿no? ¿Cierto? Porque ahora muchos movimientos estudiantiles lo único que buscan es beneficio para sí, ¿no? Los líderes pues, de esos movimientos. Pero bueno, esto es otro tema que quizás no se debería dar en este momento. Pregunta, dice, ¿a qué se refiere con comunismo? Bueno, hagamos rápido un esbozo ahí. Y recuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que después de la Segunda Guerra Mundial se dio una pugna, voy a decirlo así, básicamente entre dos países. Por un lado, los Estados Unidos de América como, digamos, como representantes y por el otro lado, lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dentro de las cuales está la actual Rusia. De hecho, Rusia era el país que lideraba esta Unión de Repúblicas, pero nota esto, se llaman Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y aquí entonces tenemos del lado de Estados Unidos como, digamos, representante del sistema político económico que se conoce como capitalismo. Básicamente, esta ideología
establece que lo más importante para generar sí, para generar progreso y beneficio a las personas, etcétera, es el capital. Entonces, las personas pueden progresar y todos tienen la libertad de crear capital para vivir mejor. Lo digo de esa manera muy práctica. Y el otro tema, políticamente, acá se habla de la importancia de la democracia, es decir, el poder político delegado, el poder político en el pueblo delegado en representantes, democracia. Listo. Y por el otro lado, tenemos en el caso de ellos, primero el socialismo. El socialismo, en síntesis, lo que busca como ideología, socialismo. Sí sería. Es la repartición de los recursos del país, no voy a decir del Estado, sino los recursos del país, la distribución de los recursos del país en la base social de la población. Básicamente ellos mencionan que la sociedad se podría dividir en dos partes. Primero, los que llamaban proletarios, que básicamente serían los obreros, campesinos, los trabajadores, etcétera. Y por el otro lado, la oligarquía, es decir, los que ostentaban o los que ostentaban el poder económico. Entonces, ellos analizan la sociedad desde este punto de vista económico y entonces viene el socialismo y señala que la riqueza debería distribuirse entre todos los pobladores para que todos tuvieran medios para vivir. Básicamente es eso. Y como sistema político, ellos se regían por el comunismo. Básicamente, el comunismo no es democrático, sino es autocrático o es totalitario. ¿En qué sentido? En pocas palabras, lo que propugna el comunismo es organizar a las sociedades, perdón, a las comunidades con representantes. Entonces, las comunidades tienen representantes y poco a poco como que se va escalando, por decirte algo, representantes de cierta comunidad se unían con otros y creaban un órgano superior con representantes también, y de tal manera que se vuelve como un gobierno piramidal, pero a esos representantes no los elige el pueblo, es decir, no hay votaciones ni nada por el estilo, simplemente los van delegando las autoridades. Entonces se va escalando hasta que llega una especie de congreso, pues no es un congreso como tal, porque ahí no están, las personas no se eligen por votación ni nada por el estilo, y ese congreso es el que elige al quien representaría o haría las veces de presidente. Por ejemplo, esta organización en Rusia se llama así, Duma, es un nombre propio de la lengua de ellos, ¿no? Del idioma. Pero lo que hace esta Duma, esto tiene a todos los gobernantes de distintas comunidades, partiendo desde abajo, ¿no? En la escala política. Y ellos eligen o delegan en una persona el gobierno del país, que en el caso de Rusia es el presidente Putin, en el caso de China, que también tiene un sistema comunista de gobierno, China, que por cierto en estos días van a estar en ese proceso de reelección para el actual presidente chino. Listo. Entonces, ¿a qué se refiere con comunismo? Es la pregunta. Habiendo explicado todo esto, entonces después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cobró hegemonía mundial y también Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos se recuerda que lanzó bombas atómicas en Japón y entonces empezó una carrera de armamentismo usando la energía atómica, ¿no? Entonces, tanto Estados Unidos como la URSS empezaron a producir armas atómicas y otro tipo de armamento. Entonces, estas dos naciones comenzaron a influir mucho en el mundo y ambas naciones también imperialistas. ¿En qué sentido? En que querían propagar su ideología en distintos países. En el caso de ellos, entonces, cuando vinieron a Latinoamérica,
comenzaron a establecerse a través de lo que se llamaba Partido del Trabajo, que en Guatemala se llama Partido Guatemalteco del Trabajo, así se llamaba. Y si miras algunos volantes de ellos, generalmente tenían una hoz y un martillo cruzado, que era el símbolo de el comunismo. Entonces, cuando el presidente Arbenz empezó a decretar que las tierras que no se estaban trabajando debían darse a los campesinos, los dueños de la bananera, todos estos empresarios, lo tildaron de comunista en el sentido de que estaban señalando que él estaba empezando a repartir los bienes y todo lo demás. Entonces, si le decían a alguien comunista, obviamente estaban implicando que estaba en contra de los Estados Unidos de América y su hegemonía en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que después actuó la CIA para tratar de derrotar al presidente Arbenz y expulsarlo del país, entre comillas, para que el país no se volviera comunista y entonces Estados Unidos tuviera cerca de su territorio a un país comunista, etcétera. Entonces, ellos pues definitivamente no estaban defendiendo al país Guatemala, sino se estaban defendiendo ellos, ¿no? Eran interesados. Otro tema que debo mencionar acá es que recién también había triunfado la revolución en Cuba y que ellos pues sí eran abiertamente comunistas, establecieron un sistema político así comunista y todavía lo tienen, pero ya vemos cómo el comunismo ha provocado pobreza al final del día en los países donde se ha instaurado este sistema político. Entonces, básicamente por ahí va la respuesta, Marilyn. Comunismo era más bien un sistema político que procuraban extender a distintos países, pero en el fondo, y esto ya es interpretación mía, en el fondo estaban los intereses imperialistas tanto de Estados Unidos como de Rusia en torno a tener control sobre los distintos países. Y yo creo que no era más bien que les interesaran los países, sino la riqueza que había en los países, porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la tierra que era altamente productiva, hoy ya está muchos sectores de la tierra en Guatemala está muy cansada, por decirlo así, muy agotada, ya no tiene muchos nutrientes. Pero otra vez, voy a los intereses que habían allí. En el caso de Guatemala, también Guatemala tiene muchos minerales que se pueden extraer y por supuesto mucha riqueza ahí en el fondo. Pero bueno, dejo esto ahí. No sé si eso responde a tu pregunta, Marilyn. Sí, licenciado, bien explicado. A mí me habían dicho más o menos que el comunismo era como trabajar la tierra y, o sea, ¿cómo decirle? De que las ganancias iban a quedar entre la tierra y eso iba a circular y demás, pero no les había entendido hasta ahorita que usted me explicó y sí, la verdad que sí, Ok. muy bien. Gracias, licenciado. A ti, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o un comentario? Bueno, no dejen de leer entonces también el capítulo que corresponde a este tema, Historia Contemporánea de Guatemala. Procuren hacer de nuevo los 2 simuladores y con eso vamos a terminar entonces la clase de hoy. Deseo que descansen y que tengan una muy buena semana. Nos saludamos mañana para la última clase. Que tengan feliz descanso. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.